Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Gracias damos al Señor por este día. Los bendigo y los pongo en sus manos. Permítame un segundito. Los pongo en sus manos a todos. Que el Señor los esté bendiciendo a toditos. Déjeme quitarles el sonido a esto. Muchas gracias a todos por su paciencia. Hoy es un día bien especial. Ya el mes de diciembre está caminando. Ya estamos casi a la mitad del mes de diciembre. Se está acabando este año. Vamos a empezar un nuevo proceso, un nuevo tiempo. Y bueno, lo que el Señor depare, lo que el Señor traiga. Muchas personas a veces toman esta fecha como punto de referencia para tomar decisiones, para hacer cambios en la vida. Realmente, para mí es claro que cualquier fecha es buena. No podemos, los creyentes no tomamos decisiones por emociones. Tomamos decisiones por los principios de la palabra. Entonces, por eso yo les comento que el Señor, pues a nosotros nos ha dado sabiduría, nos ha dado dominio propio, nos ha dado control y nos ha dado una herramienta poderosísima que se llama el Espíritu Santo. Y yo quisiera hablar un poquito sobre eso. Entonces, yo los invito a que primero le demos gracias a Dios por este día y segundo, que hagamos un tiempito pequeño de oración. Padre Celestial, yo te doy gracias y yo te bendigo. Y te pido, Señor, que nos ayudes, que tomes nuestra vida en tus manos. Te pido, Padre bueno, que tú estés guardando nuestra vida, que tú nos estés bendiciendo. Yo te pido, Dios, que tú tomes todas nuestras necesidades en tus manos. Hay tantas inquietudes, hay tantas cosas por resolver. Y estamos seguros de que tú estás en control. Para nosotros, aun cuando es un tiempo especial este mes, no es determinante, porque nosotros tenemos en la presencia tuya, nosotros tenemos la guianza tuya, nosotros tenemos tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo te pido, Padre bueno, que tú estés tomando control de todas las cosas, que tú nos estés guiando, que tú nos estés dirigiendo, que tú nos estés acompañando, bendito Dios. En esta mañana en particular pido tu guianza, pido tu dirección y te pido, Señor, que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí presentes y a los que están escuchando esta transmisión. Ahora, Padre, te doy gracias y pido tu bendición para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Yo no puedo visualizar quiénes son, pero quiero darles la bienvenida. Esta mañana estaba pensando en lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Para ello quiero invitarlos a mirar el libro de Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el libro de Efesios en el capítulo 4, nosotros nos encontramos un versículo interesante, versículo 30. Dice: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El pasaje está mencionando lo siguiente, dice que no entristezca, no contristes es que no ponga triste, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, habla de un sello, de un título de propiedad para el día de la redención. O sea, hay un día
en que va a ser redimida toda la creación y nosotros también. Entonces aquí mencionan unos aspectos importantes. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, o sea, al Espíritu Santo se le puede entristecer, se le puede ofender. Entonces, con el cual, o sea, con el cual fuiste sellado, o sea, tenemos un sello, ese sello es un sello comercial en el contexto del pasaje, es un sello comercial que indica titularidad, indica propiedad. Entonces, y dice que vamos a ser redimidos, un día van a venirnos a buscar, un día vamos a estar nosotros con el propietario, con el dueño de nuestras vidas. Entonces yo pienso, cuando leo estos pasajes, pienso en el esfuerzo tan grande que Dios hizo para lograr nuestra salvación, todos los detalles que se tomó en cuenta. Leyendo el Antiguo Testamento, los primeros libros, yo veo un Dios ordenado, un Dios disciplinado, un Dios que todo lo tiene planificado, estructurado de una manera perfecta, no deja nada al azar. Entonces, el Señor, para lograr nuestra salvación, se estableció unas metas, y ante la triste condición del hombre, en su naturaleza caída, ante la incapacidad del hombre de acercarse a Él, ¿sí? Dios hace esfuerzos y hace todo un plan de redención, de rescate. Y cuando yo pienso en esto, yo no puedo hacer más nada sino darle gracias a Dios por su perfecto plan para rescatarnos. No solamente eso, sino por ese deseo que Dios tiene de que nosotros estemos con Él. Es indudable y es escrituralmente sustentable que el deseo de Dios es que estemos con Él para siempre. Y se trazó ese plan, un plan perfecto. Él previó que el hombre iba a fallar, pero también estableció un plan, y lo primero que hace es que envía a su Hijo, ¿sí?, al mundo para que pague la deuda por el pecado nuestro, y de esa manera abrirnos un camino para acercarnos al Padre. Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede acercarse a Dios sino a través de mí. Entonces, Él establece un camino, Él establece una manera de que un hombre pecador, un hombre rebelde, un hombre que tiende siempre a lo malo, encuentre un camino para acercarse a Él. Un hombre que no tenía opciones, no tenía alternativas, pero Dios, dentro de su plan, permite que su Hijo, que Cristo, se haga hombre y que muera pagando por el pecado, representándonos y pagando por el pecado del ser humano. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro en su carta. Después que envía a Cristo, como Él sabe que el ser humano es cabeza dura, cuando nosotros somos salvos, dice la Biblia que somos salvos por gracia, no por obras, que no somos salvos por obras, sino por gracia. Entonces Él establece, mire, somos salvos porque Dios lo estableció de esa manera. Él quiso que fuera así, sin merecerlo, por pura misericordia de Él. Y no es por obras, no es por cosas que uno tenga que hacer. Entonces, el hombre que es salvado por gracia sigue cometiendo errores. Cuando hablamos de salvación, nosotros hablamos de lo primero que hizo Cristo fue que nos declaró justos, nos libró de la culpa por el pecado. Pero ahora nosotros tenemos que tener un cambio y ajustarnos a esa condición de personas justas. Entonces, esa persona justa, ese lograr ser una persona justa y correcta, se llama santificación. Ese es un proceso en el que todos estamos. Cada día mejorando, cada día cambiando, cada día acercándonos más a Dios. Entonces, ese es un proceso en el que estamos nosotros. Se llama santificación. El primero se llama justificación, declarados justos ante Dios, pero ahora estamos en santificación. Y un día
estaremos glorificados, ya el pecado no existirá en nosotros, pero mientras tanto el ser humano sigue cometiendo errores y eso explica por qué razón muchos creyentes luego que han aceptado a Cristo cometen errores. Y eso nos genera entonces un problema. ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que no se pierde? Dios te declaró justo. Dios pagó, Cristo pagó por ti. Tú tienes asegurado el reino de los cielos gracias al sacrificio que Cristo hizo. Definitivamente. Pero debemos poner también nosotros en nuestra parte para ir siendo transformados. Pero no tenemos esa capacidad. No la tenemos. Entonces Dios envió a Cristo, Cristo hizo su parte, pero después envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que va a perfeccionar la obra que Cristo inició. Él es el que nos va a dar ciertas capacidades. Entonces, pero ¿cómo decir que va a perfeccionar la obra que Cristo hizo? Cristo ya nos declaró justos, ya pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros debemos tener cambios en nuestra vida. Pero lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Es que nos regenera. Eso es lo que llamó Jesús el nuevo nacimiento. O sea, nos hace nacer de nuevo a una vida espiritual que nos aleja del pecado. Si el Espíritu Santo no estuviera, yo no pudiera acercarme a Dios. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi corazón. ¿Sí? Recuerda la historia de Nicodemo, que está en el Evangelio de Juan. En la historia de Nicodemo, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 3, dice lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, para poder nosotros ver el reino de Dios, para poder nosotros llegar a esa plenitud, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que haya un cambio interno en nuestro corazón. La Biblia habla de que nosotros nacimos con una naturaleza corrupta, con una naturaleza caída. Todos los seres humanos nacimos con eso, con una tendencia hacia lo malo. Lo único que puede cambiar la tendencia a lo malo es que nuestro corazón sea cambiado y adquiramos una tendencia a lo bueno, a lo espiritual. No a lo carnal, no a lo humano, sino a lo espiritual. Y eso lo hace el Espíritu Santo al momento que yo acepto a Cristo. Y Jesús le está tratando de explicar eso a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea, tu corazón debe ser cambiado. Él le reclama y él le dice, mira, tienes que nacer del Espíritu. Porque espiritualmente estamos muertos. Entonces tenemos que nacer del Espíritu. Ese nacimiento lo hace el Espíritu Santo. O sea que no solamente Cristo muere en la cruz y nos declara justos, sino que el Espíritu Santo ahora nos da una naturaleza diferente, nos hace nacer de nuevo y esa naturaleza diferente nos inclina hacia lo correcto. Y es lo que hace que inicie nuestro caminar en ese trayecto hacia Dios, hacia la redención eterna. Entonces se llama regeneración o nuevo nacimiento, porque somos regenerados, o sea, somos creados de nuevo espiritualmente, interiormente, porque antes espiritualmente estábamos descalificados. Entonces, pero bueno, una cosa es que yo esté regenerado, que yo haya cambiado mi tendencia, y otra cosa es que yo entienda las cosas de Dios. No las puedo entender, pero el Espíritu Santo me ayuda. Dice la Biblia que Él es nuestro maestro. Entonces, antes yo no podía entender las cosas de Dios, ni tú ni ninguno, pero ahora las puedo entender. Ahora puedo saber las cosas, tengo la capacidad de entenderlas. No es que las entienda, es que tengo la capacidad de entenderlas. También está sustentado bíblicamente, también está bien sustentado.
Yo los invito a que miremos Primera de Corintios, capítulo 12. En Primera de Corintios, capítulo 12, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. No, Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, perdone, no es capítulo 12, es capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que una persona natural, en su estado natural, no entiende las cosas espirituales. Las cosas que son de Dios no las puede entender, le parecen locura. Y esa es la razón por que la gente no entiende a Dios. El hombre natural no entiende a Dios, no lo entiende y anda en una búsqueda, que es lo peor. Él en su corazón tiene una necesidad de Dios, de un ser superior que lo dirija y va y se desvía. En el pasaje de Corintios 12 decía que antes nos dejábamos desviar por cualquier cosa. Entonces él anda buscando y cree que es en la santería, que es en el espiritismo, y no puede entender las cosas que son de Dios. Pero el hombre espiritual, o sea, el que ya nació de nuevo, el que ya tiene al Espíritu Santo en él sí las puede entender. Está capacitado para entenderlas. Entonces, mire lo que plantea. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras. No las puede entender. Porque deben visualizarse desde el punto de vista espiritual. El hombre natural sí las entiende. El hombre espiritual sí las entiende, perdón. Sí. Las puede entender. Puede discernir, puede juzgar acerca de las cosas. Entonces, hay trascendencias. Ahorita que estamos estudiando el libro de Números, nosotros nos encontramos una historia. O sea, a través del Antiguo Testamento, de los primeros libros, nos encontramos una historia que para nosotros es una historia fantástica. Resulta que no es, perdón, Lot. ¿Se acuerdan de aquella historia de Sodoma y Gomorra? Lot, cuando escapa de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él se va con las dos hijas. Y las dos hijas lo emborrachan. Y después que lo emborrachan, se acuestan con él. Cada una. Y las dos quedan embarazadas. Una tiene un hijo que se llama Amón y otro se llama Moab. La otra tiene uno que se llama Moab. De esa relación de incesto nace dos hijos, dos muchachos. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué instrucción moral le podía dar la mamá de esos muchachos a esos hijos? Si lo que habían hecho ellas era reprochable y aborrecible para Dios. De esa descendencia nacen los moabitas y los amonitas. Y con los años ellos terminan adorando, terminan alejándose totalmente de Dios y terminan en pecado de idolatría. Fíjense que una moral distorsionada se va extendiendo por generaciones y los moabitas eran opuestos, estas naciones eran opuestas a Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se oponían. Siempre eran como obstáculos, piedra de tropiezo. De estas surge un rey que contrata a un profeta, Balán,
para que maldiga al pueblo de Dios, pero él nunca lo puede maldecir porque Dios no lo deja. Dios lo que le daba era bendiciones. Entonces, ante la incapacidad de este hombre poder hacer, el rey lo despide, pero él antes de irse aconseja a las mujeres de esas naciones para que ella les dice, mira, Dios no les va a hacer daño a ellos porque son su pueblo y él los bendijo. Pero si ellos se rebelan, caen en idolatría o en perversión sexual, Dios se aparta de ellos. Entonces, las mujeres de estas naciones seducen a los israelitas y ellos terminan adorando a los dioses que adoraban las otras dos naciones. ¿Cuáles eran esos dioses? Uno se llamaba Baal-peor y el otro se llamaba Moloch. ¿Qué involucraban esos sacrificios? Cosas asquerosas, ¿sí? Perversión sexual, o sea, prostitución ritual, sacrificios humanos. Entonces Dios aborrece eso y ordena a Moisés que destruyan a esa nación, al rey Abimelech, y que maten a todas las mujeres que han tenido relaciones. A las jovencitas que no han experimentado todavía sexo, que si las podían dejar vivas. ¿Por qué? Porque es que estas mujeres ya tenían su mente adiestrada para dañar a otros y arrastrarlos hacia esa idolatría. Entonces, fíjense, todas estas cosas de la historia nos llevan a pensar que hay un trasfondo espiritual en medio de la inmoralidad, de la idolatría, de la rebelión contra Dios. Y eso una persona natural no lo entiende. Una persona que tiene el Espíritu de Dios entiende estas cosas, las comprende, las percibe. Y no es que estamos satanizando todo ni que estamos exagerando. Estamos mirando una historia de la nación de Israel y un seguimiento de los eventos alrededor de ellos que nos ayudan a percatarnos de la influencia espiritual que está actuando sobre ellos, que ha actuado, que ha tratado siempre de desviar. Cuando uno se acerca a Dios siempre va a aparecer la tendencia a que caigamos en idolatría, la tendencia a que caigamos en perversión sexual y la tendencia a que nos rebelemos en contra de Dios, que desobedezcamos su palabra. Esa tendencia siempre va a estar. El Espíritu Santo nos ayuda a contrarrestar eso, porque nos ayuda a entender las cosas espirituales. Entonces nosotros captamos que detrás del mundo físico hay un mundo espiritual. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y es el que nos va siendo como un faro, como una guía. Ahora bien, también nos da nos da la voluntad para alejarnos del pecado y para acercarnos a Dios. El que puede darnos la voluntad esa de alejarnos, ese querer alejarnos del pecado y de buscar más a Dios, es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, o sea, el libro que está antes de Corintios, Romanos capítulo 8, dice lo siguiente en los versículos 5 al 8. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Les repito, Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Fíjate, ahora que tenemos el Espíritu Santo, tenemos mucha reflexión acerca de las cosas espirituales. Pero el que no tiene el Espíritu Santo piensa nada más en las cosas de la carne. Entonces usted se encuentra que la persona, el hombre natural, él está pendiente de onda y una rumba, un desenfreno, una locura. Siempre anda como una exploración de conocer cosas, de experimentar cosas. El hombre espiritual no tiene eso, no tiene esa tendencia. Él piensa en las cosas espirituales, en cómo acercarse a Dios, en cómo tener una mejor relación con Dios. Sigo leyendo, versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, la persona que está pensando en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, cada día va perdiendo más, cada día se va alejando más de Dios. Pero el que piensa en las cosas del espíritu se va acercando cada vez más a Dios. Y eso le produce una vida más tranquila y mucha paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, él está en rebeldía con Dios y no puede sujetarse a Dios.
porque es una persona que no entiende las cosas espirituales. Pero entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, las personas que tienen el Espíritu Santo piensan en las cosas espirituales. Tienen esa capacidad, esa lucidez. Y ocuparse de la vida espiritual, de buscar de Dios, de leer las escrituras, se traduce en vida y en paz. La Biblia dice que tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que yo tengo paz con Dios en Cristo Jesús, quiere decir que el sacrificio de Cristo me reconcilió con Dios y yo ahora puedo estar tranquilo, puedo estar en paz. Y esa paz la tengo en mi corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo. Uno a veces no se explica cómo en medio de tanta dificultad pudiera uno tener paz. Pero es el Espíritu Santo actuando. Entonces fíjate que Dios, lo que yo quiero rescatar esta mañana es cómo Dios se trazó un plan perfecto. Sabía que el hombre era incapaz de hacerlo, que era rebelde, que tenía todas estas tonteras. Entonces Dios se traza un plan perfecto. Envía a Cristo a hacer una tarea, pero también manda al Espíritu Santo a hacer una tarea. Que yo a veces me pongo a pensar con tanta rebeldía en el ser humano, con tanta tendencia, con tanta influencia que el enemigo hace, inclusive sobre los cristianos. El Espíritu Santo tiene una tarea muy grande, que es estar guiándonos a la verdad. Entonces, ahora bien, ¿cómo una persona llega a reconocer a Jesús como el Señor? Solamente el Espíritu Santo me puede ayudar. Yo quisiera mirar de nuevo Primera de Corintios. En el capítulo 12, que yo inicialmente confundí, dice, capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La única manera que reconozcamos a Jesús como Señor, como dueño de nuestra vida, es porque el Espíritu Santo nos impulsa y nos guía a ese concepto. Y una persona que está guiada por el Espíritu Santo jamás va a desechar a Cristo ni lo va a considerar una maldición ni una tontería. Pero es el Espíritu Santo. Yo lo que quiero mostrar es cómo el Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida como creyentes. Es un elemento fundamental de nuestra vida. No pudiéramos estar sin él. Lo necesitamos. Entonces yo les decía que el Espíritu Santo me hace que yo nazca de nuevo, que tenga ahora una tendencia hacia las cosas espirituales y me ayuda a entenderlas. Porque como una persona común y corriente no las podía entender. A lo que yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí. Pero todo esto es con el propósito de que yo pueda caminar a esa perfección que Dios espera. Pero no son mis obras. Porque la gente a veces piensa que los cristianos no se equivocan. Sí nos equivocamos. Que es que los cristianos no pecan. Sí pecamos. Y nosotros, y te voy a decir una cosa, esto tal vez te suene feo, pero a pesar de que pecamos, sí, nosotros no somos salvos porque somos buenos o somos malos. Nosotros somos salvos porque Cristo pagó por nosotros. Entonces ya yo sé que yo soy salvo. Y si yo cometo un pecado, dice la Biblia que yo tengo un abogado en el cielo que se llama Jesucristo el justo, que yo apele a él, que lo busque. Que él me va a ayudar contra esa misericordia divina. Sí, imagínense, si siendo pecador y malo, Cristo murió por mí. Ahora que soy creyente, por cualquier errorcito que cometa no me va a descalificar. Él me está trabajando, me está perfeccionando. Yo debo poner de mi parte. De hecho, hay pasajes que dicen, no descuides esa salvación tan grande. No consideres inmunda la sangre de Cristo. O sea, hay pasajes que me previenen y me dan alertas de que yo debo colaborar con el Espíritu Santo en ese proceso en que me lleva el Señor para purificarme, para limpiarme de todas esas cosas malas que yo traía. Pero sí te cambia la manera de pensar. Pablo dice, renueva tu entendimiento, renueva tu manera de ver las cosas. Pero sin la presencia del Espíritu Santo no pudiéramos hacer eso. Es el Espíritu Santo el que me ayuda. Entonces, yo le decía que
yo no podría reconocer a Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Jamás lo pudiera reconocer como Salvador, como Señor de mi vida, como quien está capacitado para guiarme. O sea, en otras palabras, sería imposible agradar a Dios sin la presencia del Espíritu Santo. No lo podría hacer. Necesito esa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, tampoco pudiera yo tener esos cambios en mi vida, no pudiera dar un fruto. La Biblia habla de los frutos espirituales, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de una permanencia con Dios, de un acercamiento a Dios, de una relación con Dios. No podía dar fruto. Mire lo que dice el libro de Gálatas en el pasaje que habla sobre ese tema, en Gálatas capítulo 5. Dice lo siguiente, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si vivimos porque el Espíritu nos dio vida, andemos también en el Espíritu. Fíjense el consejo que da Pablo, caminemos de acuerdo a las cosas espirituales. Ahora, cuando habla de la carne, ya lo que dice, el deseo de la carne es contrario al Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen para que tú no hagas lo que tú quieres. Porque uno quiere hacer, el ser humano quiere hacer lo que quiere, caminar. Vea, hay una frase que a mí me pone los pelos de punta y que es lo más cruel que he visto yo. Cuando la gente me dice, es que yo tengo mi vida, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Porque yo escucho esta frase que ha sido, que está bombardeando a la juventud. Es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Si yo quiero consumir droga, yo consumo porque yo soy libre. Si yo quiero tener inmoralidad, la tengo porque yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque este cuerpo es mío. Si yo quiero practicarme un aborto, eso es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera, porque es mi cuerpo. Yo decido sobre mi cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos lo espiritual dice, es que tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, un lugar hecho para que el Espíritu Santo habite en él. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo habita en ese cuerpo. Entonces, no vengas a decirme que tu cuerpo es tuyo, que tú eres libre, que tú haces lo que tú quieras. El cuerpo lo creó Dios para que el Espíritu Santo habite en él. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo en ti, tú jamás vas a entender eso. Y no te parece lógico. Y por mucho que nosotros argumentemos con las personas, no lo van a entender. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. El que es espiritual sí le encuentra sentido y dice, caramba, yo estoy actuando mal. Y corrige. O sea, el entender eso, el conocerlo, hace que corrija. Ahora, ¿cómo lo entiendo? Porque el Espíritu Santo me guía a la verdad. Yo leo la Biblia, yo hago mis oraciones, ¿sí? Yo busco un acercamiento con Dios y el Espíritu Santo hace el resto. Ahora, cuando Él me confronta, entonces yo tomo decisiones y digo, no, esto no lo hago más. Entonces, cuando decido que no lo hago más, el Espíritu Santo potencializa su acción sobre mi vida y yo me alejo de eso. Yo era un fumador empedernido y yo no podía dejar el cigarrillo. Y yo utilicé todos los métodos habidos y por haber. Yo conocí de Cristo y cuando conozco de Cristo, yo le digo, Señor, yo tengo este problema, necesito que me ayude, yo no lo quiero tener más. Yo eso lo había intentado y no lo quería tener. Pero ahora yo estoy hablándolo con Dios. Y extrañamente, de un día para otro, me doy cuenta de que yo no estoy fumando. O sea, Dios me quitó eso. Yo no le puedo decir que utilicé un método, ni que me sugestioné, ni que hice nada. No eran obras que yo hiciera.
Era la gracia de Dios actuando sobre mí, cambiando mi manera de ver las cosas, cambiando mi enfoque de la vida. Y así fue en varias áreas Dios trabajando. Lo mismo ha hecho contigo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él está cambiando cosas. Ahora bien, cambiando actitudes, cambiando comportamiento, modelando tu carácter, que es lo que Él hace. Él modela nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, el libro de Gálatas dice que hace que tú comiences a dar frutos espirituales. Y dice que esos frutos son gozo, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dice, contra eso no hay ninguna ley que se oponga. Entonces, yo no puedo manifestar un amor genuino en mi vida si no tengo al Espíritu Santo. Mientras tanto, serán imitaciones del amor, remedios del amor. Entonces la gente se decepciona. Ah, es que esta persona, yo la amaba, pero ya no la amo. La Biblia no dice eso. Es que el amor, hay hasta una canción que dice, es que el amor se me acabó de tanto usarlo. Entonces, hay otra que dice que así que el amor se partió y se quebró. El amor no le pasa eso, el amor se entrega cuando tú amas para siempre, pero eso se puede lograr cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida. Ese gozo, ese gozo que no te lo quita nadie, que no te lo quitan las dificultades, ese gozo que tú tienes porque tienes una relación con Dios, eso lo da el Espíritu Santo. Y mi parte, ¿cuál es? Mi parte es leer las Escrituras, estudiarlas, orar. Tratar de ponerla en práctica, que el Espíritu Santo me va a ayudar. O sea, Dios no me dejó solo. Dios no dijo, bueno, Cristo ya pagó por ti, ya tú eres salvo, bueno, ahora defiéndete como puedas. No, Cristo dijo, no lo dejaré solo. Yo voy a enviar a otro consolador que esté con usted todos los días. Es más, Jesús dijo, estaré con usted todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que Cristo está con nosotros? A través del Espíritu Santo que habita en nosotros, en un cuerpo que le pertenece a Dios. Entonces mi carácter va siendo transformado. Yo comienzo a experimentar paz. Antes me dominaba la ansiedad, antes me dominaba la angustia, el temor, la depresión. Y cada día me afecta menos, cada día me afecta menos, cada día siento más paz, cada día siento más tranquilidad, porque la relación con Dios hace que el Espíritu Santo en mí, que me regeneró, que me cambió mi manera de enfocar las cosas, está trabajando, perfeccionando mi carácter. Puedo tener paciencia. Ya rompo con la ansiedad de querer las cosas, ver las cosas ya. Ahora, cuando tienes a Cristo, yo escucho en los cristianos expresiones como esta. Es que es en el tiempo de Dios. Es que hay que esperar el tiempo de Dios. Es que Dios hace las cosas a su tiempo. Yo se lo escucho. Ahora, escuchamos gente hablando así, expresándose así. Son cristianos y los vemos que cometen errores. Entonces los criticamos porque dice, qué cristiano ni qué cristiano, esto es mentira. Esta persona, ¿cómo me dice mentira? ¿Cómo me dice una mentira? Pero habla de Dios y menciona a Dios. Está en su búsqueda, está en su proceso, está en su trabajo y el Espíritu Santo lo está ayudando. Lo mismo que te está ayudando a ti en otras áreas. Te produce benignidad. Esa benignidad significa que yo no le voy a hacer a la gente lo que se merece, sino que le voy a dar a la gente lo que necesita. Entonces hay personas que te ofenden, que te hacen daño, que merecen que tú les hagas un desaire, que les hagas una grosería, pero tú ahora no te pones a su nivel. Tú piensas, esta persona pobrecita actúa así porque tiene estos problemas, entonces tú le das más bien el cariño, le das afecto, no le das lo que merece. La bondad es que te nace ayudar a otros, te nace tener misericordia con otras personas y tener actos buenos con las personas, sean familia tuya o no sean amigos,
sean amigos o no sean, sino porque nacen en tu corazón actos de bienestar para otras personas. La fe, tú ahora comienzas a confiar más en Dios, a creer más en Dios, a saber esperar más en Él. La mansedumbre, aprendes a controlarte, a no reaccionar. Así tengas el poder para dañar, no lo vas a hacer. Pero se va aprendiendo poco a poco con la lectura de la Biblia, con los ejemplos de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo. El dominio propio, la templanza, la capacidad de controlarte, la genera el Espíritu Santo en ti. Entonces, Dios aseguró de que nosotros estuviéramos capacitados y que tuviéramos la ayuda para cumplir ese proceso de santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Cada vez más limpio del pecado, cada vez menos el pecado. Algunas personas se van a los extremos y dicen, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es verdad. Yo fui apartado para Dios, estoy en un proceso y el Espíritu Santo lo va a perfeccionar hasta el final, para que yo tenga la calidad de santidad, que de hecho ya Cristo me la regaló. O sea, él me calificó como santo. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Dios aseguró de que yo estuviera capacitado para caminar hacia Dios, ya. Y que tuviera la ayuda necesaria para llegar a cumplirlo. Porque mucha gente dice, es que yo no puedo con esto, es que yo no puedo, es que esto es muy duro. Y yo le digo, inténtalo. No, porque es que me ha hecho mucho daño. Dice, no. Así te haya hecho el daño que quiera, perdónalo y olvídalo, date distancia. Eso sí, que no te vuelva a seguir haciendo daño. Pero no guardes basura en tu corazón, porque te dañas a ti. De la misma manera, se aseguró, dice la Biblia que él se aseguró, Jesús dijo, lo que el Padre me da, nadie lo arrebata de mi mano. Dios aseguró de que nosotros cumpliéramos hasta el final. ¿Cómo se aseguró? Nos selló, nos dio título de propiedad. A mí esto del sello del Espíritu Santo en la vida de las personas creyentes me parece espectacular, porque ese es un sello que se ponía garantizando de que eso que había yo pagado, que yo había comprado, es mío, hasta que yo lo venga a buscar. Imagínate que compras una mercancía y la dejas en una bodega hasta que tú regreses. Ella la identifican con un sello que indica que te pertenece a ti hasta el día que tú vengas. Cuando vengas a buscar, te la llevas. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Dios lo prometió. Y que esas son las arras, la garantía de que cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Él me va a venir a buscar. Es que Jesús dijo, voy a preparar el lugar por ustedes. Y si así lo hiciera, vendré y los tomaré para que ustedes estén donde yo estoy. Eso dijo Cristo, garantizándonos que Él va a venir a buscarnos. Oye, entonces yo quiero leer un pasaje que está en Efesios capítulo 1. Al lado de Gálatas está el libro de Efesios. En el capítulo 1, versículo 13, dice, en Él, también ustedes habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, nosotros somos una posesión que Dios adquirió a través de un precio que fue la vida de su propio Hijo, y el Espíritu Santo nos selló, ¿sí?, como una garantía, ¿sí? ¿A quién selló? Dice el pasaje, dice en su inicio, los que creyeron la palabra de verdad, los que creyeron el Evangelio, los que creyeron en el Evangelio de salvación. Esos que creyeron
que aceptaron esa verdad fueron sellados por el Espíritu Santo. Y dice que tú y yo somos propiedad de Cristo. Ahora yo entiendo, vea, yo vi en una bodega una madera de teca que la habían marcado y el dueño había pasado tiempo y no regresaba. Pero a esa madera le cayó tierra, había murciélagos, le cayó todo el sucio que hacen los murciélagos, había de la araña, ahí estaba la madera, toda maluca, toda sucia. Tú la veías, aparentemente no servía. Pero cuando el dueño vino que la sacó, limpió toda la madera, sí, la limpió bien, se la llevó, la procesó e hizo lo que él quería hacer. Igual nosotros hemos sido sellados y nos está cayendo sucio y estamos atacados por el enemigo, pero al final el Señor va a venir, ya el Espíritu Santo nos está limpiando para que cuando Cristo venga nos encuentre limpios, sin mancha, como dice en el mismo libro de Efesios, sin mancha ni arruga. Pero yo lo que quiero es darte un poquito de tranquilidad. La tranquilidad que quiero que entiendas es que el plan que Dios trazó es perfecto. Mandó a Cristo a morir por nosotros y mandó al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro caminar. Mi parte, ¿cuál es? Yo debo leer las Escrituras para entender estas cosas, pero Él me va a dar la capacidad de entenderlo. Él me va a dar la capacidad de cambiar mi carácter. En mí, en la medida que yo me alimente de la palabra, se va a formar el fruto. Ese gozo, paz, paciencia, se va a incrementar, se va a crecer, se va a consolidar. Entonces, la presencia del Espíritu Santo me garantiza una nueva vida espiritual que es diferente a la vida natural. La presencia del Espíritu Santo me garantiza una vida espiritual. Ahora, uno quiere a veces entender todas las cosas y saber todo. Entonces comienza a investigar y a leer, pero no, ese no es el sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio es que tú conozcas de Dios y que tu carácter sea transformado por Dios. No que tú te sepas todo lo que pasó, ni cómo pasó. Estudia las Escrituras, vas a encontrar ejemplos, vas a encontrar inspiración. Eso te va a permitir acercarte más a Dios. Ahora bien, ¿quién te ayuda en eso? El Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es tu guía. Dice que Él es tu maestro. Dice que Él es quien te ayuda. Y vuelvo al principio. Cuando el pasaje que leímos inicialmente, que está en Efesios capítulo 4, dice, no entristezcas al Espíritu Santo. O sea, colabora con Él. Capítulo 4, versículo 30 dice, no contristas al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Además, voy a leer lo que sigue. Dice, quítese de usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Al contrario, sean benignos unos con otros. Sean misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Esto no sería posible si no tenemos al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a perdonar unos a otros. Vamos a vivir en una mentalidad de venganza. A mí me da tristeza. Personas que viven con la venganza en su corazón. Personas que viven frustradas por cosas que le pasaron. Y de alguna manera se desquitan. Las personas que son psicólogos, los que estudian psicología, saben que muchos de los comportamientos obedecen a heridas del pasado. El Espíritu Santo sana esas heridas, las cura y te ayuda tú a quitar de ti la ira, la gritería, está maldiciendo, te ayuda en eso, cambia tu carácter, lo transforma. Eso hace el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no pudiéramos. Lo necesitamos. Entonces, yo termino dándote el mismo consejo que te da el apóstol Pablo. No entristezcas al Espíritu Santo. Ese sello, si tú aceptaste a Cristo, lo tienes. Ahora, si no has aceptado a Cristo todavía, tú puedes tener ese sello que dice que tú eres propiedad de Dios y vas a ser guardado y vas a entrar en ese proceso. Pero necesitas abrirle tu corazón a Cristo. Necesitas entender que somos incapaces de salvarnos nosotros mismos, pero que necesitamos la ayuda de Dios porque somos pecadores. Y esa ayuda de Dios viene a través de Jesús.
Y si tú necesitas esa ayuda, sencillamente ora conmigo y repite estas palabras. Es pidiendo la ayuda al Señor. Repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por Cristo. Él asumió el desafío de venir a pagar por mis pecados. Y no porque yo sea bueno, sino al contrario, precisamente por ser malo y por estar incapacitado para hacerlo por mí mismo. Él decidió hacerlo por mí. Yo hoy acepto ese sacrificio y acepto que Jesús es mi Salvador y lo confieso. Y te pido, Señor, que seas el dueño de mi vida y que transformes todo. Espíritu Santo, sé que estás viniendo a morar en mi corazón, porque yo he creído en Cristo, a quien Jesús envió para que pagara por mis culpas, por mis pecados. Sé que a partir de ahora, ante ti, soy una nueva criatura y que tu Espíritu Santo viene a morar a mi corazón. Yo te bendigo, Dios. Voy a estar atento a lo que tu palabra dice y voy a dejarme guiar por ella, y sé que el Espíritu Santo me va a acompañar, me va a ayudar, me va a librar. Yo te doy gracias, Dios, por el Espíritu Santo. Todavía no comprendo que siendo pecadores, tú hayas tenido esa misericordia, que no nos hayas dado lo que merecemos, sino lo que necesitábamos, que era tu ayuda, Señor. Yo te bendigo y me pongo en tus manos y espero tu dirección, Señor, para mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste una oración, esta oración, y lo hiciste de corazón, yo te espero mañana domingo en la subida a la popa al lado de Profamilia. El domingo pasado tuvimos un incidente con la luz y ayer ya se arregló el problema. Entonces vas a estar cómodo. Yo te invito a que vayas, invita amigos, no vayas solo, invita a alguien que te acompañe. Entonces ya sabes, mañana te espero, mañana domingo a las 9:30 de la mañana en la subida de la popa al lado de Profamilia. Se llama Iglesia Asociación Cristiana Betel. Entonces quedamos así y nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.